Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en Andalucía en la convocatoria extraordinaria de julio del 2021 para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice así. Calcula A y B sabiendo que el límite cuando x tiende a 0 de un cociente y lo tenemos igual a 7. Bueno, hay que calcular A y B para que ese límite sea 7. Pues como todos los problemas de límites, comenzamos a sustituir la expresión, la función de cuyo límite tenemos que calcular por x igual a 0. Y si sustituimos por x igual a 0, aquí el primer paréntesis me queda 1 menos coseno de 0, que es coseno de 0 es 1, por tanto ya me queda a por 0. B por seno de 0 es 0. Y elevado a 0 es 1 menos 1, 0 por 2, 0. Es decir, que el numerador me da 0 y el denominador también. Así que en primer término me sale una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Sabemos que en este tipo de indeterminaciones podemos aplicar la regla del L'Hopital. Así que vamos a hacer la derivada del numerador y la derivada del denominador, y el límite, el resultado del límite es el límite cuando x tiende a 0, derivada del numerador. La derivada del numerador es a, que es constante, por la derivada de 1 menos coseno de x, que es seno de x. De ahí que me quede a por seno de x, más b por la derivada del seno, que es coseno de x, menos 2 por la derivada de elevado a x menos 1, que es elevado a x. Bien, y la derivada de x al cuadrado en el denominador es 2x. Sustituimos, volvemos a sustituir x por 0 y me queda a seno de 0, b coseno de 0 es b por 1, que es b, y 2 por elevado a 0 es 2 por 1, que es 2. Entonces esto me queda b menos 2 en el numerador y 0 en el denominador. Bueno, entonces ahora aquí tenemos que fijarnos en la expresión. Fijaros en lo siguiente. Si b es igual a 2, me queda una indeterminación, me sigue quedando una indeterminación, me queda 0 partido por 0. Y si b es distinto de 2, aquí me queda un número real, un número real partido por 0. Pero cualquier número real partido por 0, en términos de límites, eso sería infinito. Y el límite no puede ser infinito. En vez dice el problema que tiene que ser 7. Entonces, b necesariamente tiene que ser 2. B menos 2 tiene que ser igual a 0 para obtener una indeterminación, es decir, que b tiene que ser igual a 2. Esto es la primera condición. Bueno, ¿para qué? Para poder seguir haciendo el límite hasta llegar al 7, ¿no? Entonces, si b vale 2, este límite ahora vale 0 partido por 0, con lo cual vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital a esta expresión. Y al aplicar la regla del L'Hopital a esta expresión, derivo el numerador, que es a coseno de x menos 2 seno de x menos 2 elevado a x, partido por la derivada de 2x, que es 2. Bien, vuelvo a sustituir y me queda a por coseno de 0, a, puesto que el coseno de 0 es 1, menos 2 por seno de 0, 0, menos 2 por elevado a 0 es menos 2. Es decir, aquí quedaría a menos 2 partido por 2. Y ahora vamos a igualar a 7. Esto tiene que ser igual a 7. Bueno, pues si a menos 2 partido por 2 tiene que ser igual a 7, aquí ya no aparece ninguna indeterminación, entonces ya me quedaría a menos 2 igual a 14, de donde a es igual, el 2 pasa sumando, igual a 16. Con lo cual ya queda resuelto el ejercicio. Es decir, b vale 2 y a vale 16. Ejercicio número 2. Hallar a mayor que 0 y b mayor que 0, sabiendo que la gráfica de la función dada por, aquí me aparece este cociente de polinomios, tiene un punto crítico en 1, 2. Vale, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico es aquel punto donde la derivada se anula. La derivada se anula en la abscisa del punto. Por otra parte, al ser un punto crítico de la función, también sabemos que la imagen del 1 es igual a 2. Entonces aquí vamos a trabajar con dos funciones, con la función f, la que nos dan en el problema, y la función derivada. Vamos a hallar la función derivada. Y la función derivada es derivada del numerador, que es 2bx, por el denominador sin derivar, que es 1 más x a la cuarta, menos la derivada del denominador. La derivada del denominador es 4ax al cubo, que multiplicado por el numerador sin derivar me queda 4ab x al cubo por x al cuadrado es x a la quinta, partido por el denominador al cuadrado. Bien, hacemos aquí este producto y aquí queda 2abx a la quinta menos 4abx a la quinta es menos 2 veces abx a la quinta más 2bx, es decir que simplificado aquí me va a quedar, bueno, antes de nada pongo que quién es f de 1, bueno, no lo simplifico, aquí lo voy a dejar así, y ahora me dice que la función pasa por el punto 1, 2, es un punto crítico, pero pasa por el punto 1, 2, es decir que f de 1 es 2, si f de 1 es 2 voy a la función f, sustituyo x por 1 y me queda que 2 es igual a b por 1, b, más 1 más a por 1, a, 1 más a, entonces de aquí
despejo b. B es igual a 2 que multiplica 1 más a. Tengo esta primera igualdad. Y ahora la siguiente igualdad es que al ser un punto crítico, la derivada en 1 es 0. Entonces f' de 1 es igual a 0. Sustituyo x por 1 en la derivada y me queda, ¿qué me queda? A ver, me queda 2b por 1 que multiplica a 1 más a menos 4a por b por 1, 4 por b, partido por 1 más a elevado al cuadrado. Bien, aquí sí puedo hacer el desarrollo de todo esto. Al igualar a 0, el cociente, el numerador tiene que ser igual a 0. Y el numerador es 2b más 2ab menos 4ab es menos 2ab más 2b. Esto tiene que ser igual a 0. Aquí podemos sacar factor común a 2b que multiplica a 1 menos a igual a 0. Bien, entonces tengo estas dos igualdades. Bueno, aquí me sobra un igual a 0. Uno es b igual a 2 por 1 más a y el otro es 2b por 1 menos a igual a 0. Repito, aquí sobra un igual a 0. Bien, pues entonces sustituyo, lo hago por sustitución. Aquí donde está b pongo 2 por 1 más a y me queda 4 por 1 más a por 1 menos a igual a 0. ¿No? Al sustituir b por 2 por 1 más a. Esto es una suma por una diferencia, que es diferencia de cuadrados, es 1 al cuadrado menos a al cuadrado, queda 4 por 1 menos a al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿para qué valores de a esto es igual a 0? Pues está claro que para a igual a más menos 1, para a igual a más menos 1, 0. Ahora bien, en el ejercicio del problema me dice que a es mayor que 0, por lo tanto, la solución a igual a menos 1 la descarto. Así que me quedo con la solución a igual a 1. Si a es igual a 1, que ya es una solución para a, ¿cuánto vale b? Bueno, b lo tenía despejado en la otra ecuación. B es el doble de 1 más a, es decir, b es igual a 4. 2 por 2, ¿no? B es igual a 4. Entonces ya tengo a y b sabiendo que ocurre esto que me dice el enunciado del problema. Pasamos al ejercicio siguiente. Consideramos la función f definida por, aquí aparece esta función, definida por f de x igual a 1 más la integral de 0 a x t elevado a t de diferencial de t. Determina los intervalos de concavidad y de convexidad de f y sus puntos de inflexión, abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Bueno, pues para hallar la concavidad y la convexidad lo que tengo que estudiar es la segunda derivada. Tengo que estudiar el signo de la segunda derivada, así que tengo que calcular la segunda derivada de esta función. Para ello tengo que, en primer lugar, calcular la primera derivada. Y la primera derivada es la derivada de 1, que es 0, más la derivada de esta integral definida que aparece aquí, de esta función área. Recordar que por el teorema fundamental del cálculo integral, resulta que la derivada de esta función es la función integrando evaluada en x, evaluada en el valor que aparece aquí, evaluada en x, es decir, que esto es 0 más x por e elevado a x, esa sería la derivada. Entonces la derivada finalmente es x por e elevado a x. Repito, por el teorema fundamental del cálculo integral, que es lo que estoy aplicando aquí a la hora de derivar. Segunda derivada es la derivada de este producto, es la derivada de 1 por elevado a x, que es elevado a x, más x por el otro sin derivar, más la derivada de elevado a x, que es elevado a x, por el otro sin derivar, que es x. Bien, me quedaría esto es la derivada del producto. Aquí puedo sacar factor común a elevado a x, que multiplica a 1 más x. Y esa sería la segunda derivada. Para ver dónde se anula la segunda derivada, igualo a la segunda derivada a 0, y está claro que, como la función exponencial no se anula nunca, lo que sí se tiene que anular aquí es que 1 más x se tiene que anular. Y esto se anula para x igual a menos 1. Entonces, en el menos 1 me va a dividir el dominio en dos intervalos donde tengo que estudiar la curvatura, es decir, la concavidad y la convexidad. ¿El dominio cuál es? El dominio de esta función es todo r. Esto está definido para todo r. No hay ningún valor de x que me impida averiguar la imagen. Entonces, los intervalos de concavidad y convexidad son desde menos infinito hasta menos 1, y desde menos 1 hasta más infinito. Desde menos infinito hasta menos 1, cojo un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el menos 2, y calculo su derivada segunda, y es negativa. Por la caracterización de la concavidad y la convexidad, sé que si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava en ese intervalo. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 1, la función es cóncava. Y en el intervalo menos 1 más infinito, cojo el 0, por ejemplo, en este intervalo, y la segunda derivada en 0 me da elevado a 0, que es 1 por 1. Me da 1, me da positivo. Así que quiere decir que la función es convexa. Entonces ya tengo los intervalos de concavidad y convexidad, que es lo que me pide el ejercicio, y ahora los puntos de inflexión. Un punto de inflexión es aquel punto del dominio
donde la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Aquí me está cambiando en -1 de cóncava a convexa, por lo tanto en x igual a -1 hay un punto de inflexión. Entonces ya tengo las abscisas. La abscisa es x igual a -1 y los valores que se alcanzan. Los valores que se alcanzan es en f de -1. El punto completo, es decir, el punto de inflexión completo es -1, f de -1. Entonces tengo que averiguar quién es f de -1. Pero f de -1 es sustituir x por -1 en la función que me dan. Sería 1 más la integral desde 0 hasta x, hasta ahora -1, de x por elevado a x diferencial de x. Entonces tengo que hacer esta integral definida. Para hacer esta integral definida, como no es inmediata, lo primero que voy a hacer es la integral indefinida de x por elevado a x. Y para hacer esta integral utilizo el método de partes, llamándole u de x a x y de v a e elevado a x, que son las dos funciones que aparecen aquí multiplicadas. A partir de esta elección, cojo la derivada de u, es 1, y v es una primitiva de elevado a x, que es e elevado a x. Y entonces lo que hago es aplicar el método de partes, que me dice que la integral de u por dv es u por v, es decir, x por e elevado a x, fuera de la integral, menos la integral de v de u, menos la integral de elevado a x. Y la integral de elevado a x sí es inmediata, porque la integral de elevado a x es la propia e elevado a x, así que esto me quedaría x por elevado a x menos e elevado a x más la constante de integración. Aquí puedo sacar factor común. Si queréis, podéis sacar factor común a e elevado a x, y sería elevado a x que multiplica x menos 1 más la constante de integración. Bueno, pues como me voy aquí ahora a hacer la integral definida, esto sería igual a 1 más, y entre corchetes pongo la primitiva de x por elevado a x, entre 0 y -1, y aplico la regla de Barrow a este corchete, es decir, el 1 lo mantengo ahí sumando, quedaría 1, sumo, sustituyo x por -1 en esta expresión, que es -1 menos 1 es -2 por elevado a -1, y ahora menos y lo sustituyo por 0. Al sustituirlo por 0 me queda elevado a 0 es 1 y 0 menos 1 es 1. 1 por -1, menos 1, menos 1. Este 1 con este menos 1 es más 1, es 2. Al final me queda 2 menos 2 partido por e, porque el elevado a -1 lo paso dividiendo como e elevado a 1. Entonces, esto sería la imagen de f de -1. Por lo tanto, el punto de inflexión completo, dando la abscisa y dando la ordenada, es el punto -1, 2, menos 2 partido por e. Bien, ejercicio número 4. Consideramos la función definida por, bueno, una función donde ya quitamos el -1 y el 1, que son los puntos que no están en el dominio, hallar una primitiva cuya gráfica pase por el punto 2, 4. Para hallar la primitiva de esta función, como es un cociente de polinomios, donde los grados son iguales, habría que hacer primero la división. Se hace la división de los polinomios, el cociente me va a dar 1 y el resto me va a dar 2. Una vez que, aquí no la voy a hacer, yo indico lo que tenéis que hacer, dividir, y el cociente os da, repito, 1 y el resto os va a dar 2. Y sabemos entonces que esto lo podemos escribir como cociente más resto partido por el divisor, que es x al cuadrado menos 1. Entonces tenemos esta primera igualdad. Y entonces ahora tenemos que la integral, la integral que estoy buscando es la integral de 1, que es x, va a ser x, pero bueno, lo indico, más la integral de este cociente. Y este cociente, el grado del denominador es mayor que el del numerador, y además tiene raíces simples, porque x al cuadrado menos 1 se puede factorizar como x más 1 por x menos 1. Así que voy a coger este cociente y lo voy a descomponer en fracciones simples, de la siguiente manera. La factorización es x más 1 por x menos 1, y me queda a por x más 1 más b partido por x menos 1, que es a y b, siendo a y b los coeficientes indeterminados. Bueno, pues entonces lo que hago ahora es hacer la suma con el mínimo común múltiplo de los denominadores, y la suma me queda a en el numerador, igual a los numeradores, el numerador me quedaría a por x menos 1 más b por x más 1, igual al numerador, que es 2. Y para hallar a y b, tomo valores, le tomo el valor x igual a 1, si x vale 1, esto se anula, la a se anula, y aquí me queda 1 más 1, 2, queda 2b igual a 2, si 2b es igual a 2, b es igual a 1. Y tomo el x igual a menos 1 para que se anule ahora la b, si tomo x igual a menos 1, esto se anula, y aquí me queda menos 1, menos 1, menos 2a igual a 2. Si menos 2a es igual a 2, a es igual a menos 1. Pues una vez que ya tengo los coeficientes indeterminados calculados,
Pues la integral de 2 partido por x cuadrado menos 1, que es lo que estoy buscando, es la integral de esta suma. Y la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces sería integral de a, que es menos 1, el menos lo saco para afuera, partido por x más 1, más la integral de b, que es 1 partido por x menos 1. La integral de 1 partido por x más 1 es el logaritmo neperiano de x más 1, esto es inmediato, y la integral de 1 partido por x menos 1 es el logaritmo neperiano de x menos 1. Tomadlo en valor absoluto para que esté definido el logaritmo, y más la constante de integración. Esto sería la integral indefinida. Para hallar una primitiva, este es el conjunto de las primitivas, la integral indefinida. Para hallar una primitiva, pues para hallar una primitiva cuya gráfica pasa por el punto 2, 4, quiere decir que si sustituyo x por 2 en esta expresión, me tiene que dar 4. Así que sustituyendo por 2 me quedaría menos logaritmo neperiano. Bueno, perdón, aquí no he acabado porque le he tenido que poner la x de este 1, de la integral del 1, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, entonces ahora sustituyo esto, x por 2, y me tiene que dar 4. Así que me queda 2 más logaritmo neperiano de 2 menos 1, que es logaritmo de 1, menos logaritmo de 2 más 1, que es logaritmo de 3, más c igual a 4. El logaritmo de 1 es 0, el 2 pasa restando a este 4 y me quedaría que c es 2 más logaritmo neperiano de 3. Ese es el valor de c. Entonces la primitiva de la función dada cuya gráfica pasa por el punto 2, 4 es esta. Sería x más logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de x más 1 más c, pero c ahora, en este caso particular, es 2 más logaritmo neperiano de 3. Bien, y eso es la solución del ejercicio número 4. Ya llevamos la mitad del examen, pasamos al ejercicio número 5. Me dan una matriz de orden 3×3 llamada A y me piden que compruebe que A cuadrado es igual a menos la inversa de A. Bueno, para comprobar esto voy a hacer lo siguiente. Se pueden hacer dos cosas. Primero, calcular A cuadrado, calcular la inversa, cambiarla de signo y comprobar que esas dos matrices son iguales. Eso es lo que en principio lo que parecería más lógico. Yo lo que voy a hacer es otra cosa. Yo, para no tener que calcular la inversa, porque el cálculo de la inversa me obliga a andar a calcular adjuntos, etcétera, y ahí me puedo equivocar con relativa facilidad, voy a buscar una igualdad equivalente a esta. Y una igualdad equivalente a esta es que si yo cojo esta igualdad y la multiplico por A, ¿qué ocurre? Si yo A cuadrado lo multiplico por A, obtengo A al cubo. Y si multiplico A por A menos 1, obtengo la matriz identidad. Así que multiplicando por A, me queda A al cubo igual a menos la matriz identidad. Entonces yo, en vez de demostrar que A cuadrado es igual a menos A elevado a menos 1, voy a demostrar que A al cubo es igual a menos I, con lo cual, como son equivalentes, estas dos condiciones son equivalentes, ya que estaría demostrada la igualdad. Bueno, pues nada, y aquí solo tengo que hacer dos productos, no tengo que calcular matriz inversa de ninguna clase. Entonces, A al cubo. A al cubo es A cuadrado por A. Entonces primero hago A al cuadrado. Entonces hago A cuadrado, A por A, y hago el producto. Aquí en el producto ya no me voy a parar en la explicación, porque ya lo tenemos que saber hacer sobradamente, el producto de matrices. Entonces, aquí esto es A cuadrado. Bien, ahora A al cubo. ¿Quién es A al cubo? A al cubo va a ser A cuadrado, que es esto, por A, que sé quién es. Entonces escribo A al cubo. A al cubo es A cuadrado, repito, es decir, copio este resultado y lo multiplico por A y hago este producto, obteniendo esta matriz. Y resulta que esta matriz, si os fijáis, es menos la matriz identidad. Es la matriz identidad cambiada de signo, es menos I. Con lo cual ya he demostrado que A al cubo es igual a menos I, por lo tanto A cuadrado es igual a menos A elevado a menos 1. Eso es una forma de esto es otra forma de hacerlo, ¿vale? Bien, y vamos con el apartado B. El apartado B me dice, dadas las matrices B y C, calcula la matriz X que verifica esta ecuación matricial. Bueno, pues escribo la ecuación matricial y lo primero que voy a ver es quién es A la cuarta. Voy a simplificar A la cuarta en función del resultado del apartado A. Bien, A la cuarta es A al cubo por A, pero A al cubo acabamos de mostrar que es menos la identidad. Entonces, A al cubo por A es menos la identidad por A, pero menos la identidad por A es menos A. Es decir, que A la cuarta es menos A. En conclusión, yo esta ecuación matricial la puedo escribir más sencilla de esta forma. En vez de escribir A la cuarta, escribo menos A por X más B igual a C. Lo que hago ahora es A por X lo paso el menos, para no andar con el negativo, el menos A por X me pasa para el otro miembro y me quedaría A por X positivo, y ahí el B lo dejo donde está y el AC que lo tengo en este miembro lo paso para la izquierda restando B menos AC. Entonces A por X igual a B menos AC, y ahora para despejar X multiplico por la inversa de A la izquierda.
Aquí multiplico por la inversa de A y obtengo X, y aquí voy a multiplicar B menos AC por la inversa de A la izquierda también, es decir, que X es igual a menos 1 por B menos AC. Poner siempre paréntesis cuando multipliquéis la inversa de una matriz por una suma o una diferencia, en este caso por una diferencia, siempre paréntesis. Bueno, pues entonces lo que me obliga aquí a hallar a menos 1, no me obliga a hallar a menos 1. ¿Por qué? Porque a menos 1 lo tengo aquí, es menos a cuadrado. Este menos puede pasar por aquí. De esta igualdad, a menos 1 es menos a cuadrado. Entonces, para no tener que hallar a menos 1, tengo que x es igual a menos a cuadrado por b menos ac. Y de esta manera no tengo que calcular inversa. Bueno, pues calculo menos a cuadrado, o primero calculo b menos ac, perdón. Voy a calcular AC, lo primero que tengo que calcular es A por C, el producto A por C. Y A por C, pues, cojo la matriz A del enunciado del problema, y cojo la matriz C del enunciado del problema. Es un producto de matrices, es una matriz 3×3 por una matriz 3×2, el resultado es una matriz 3×2, y este es el resultado del producto. Estos productos ya están comprobados, aquí no hay ningún error. Y ahora cogemos y restamos, hacemos esta resta, esta diferencia, B menos AC. B menos AC es la matriz B menos lo que me ha dado A por C. La resta es componente a componente y su resultado final es este. Y por último lo multiplicamos por menos A cuadrado. A cuadrado lo tengo calculado en el apartado anterior, aquí lo tengo. Aquí, esto es A cuadrado, y entonces X es igual a menos A cuadrado, que es coger la matriz A cuadrado y cambiarla toda de signo. Aquí está, ¿lo veis? Multiplicado por B menos AC, que era este resultado. Hacemos el producto y aquí tenemos la solución final. Bien, entonces pasamos, bueno, fijaros que hemos hecho este ejercicio sin calcular la inversa de A en ningún caso. Lo podríais hacer calculando la inversa de A. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Una empresa de mensajería opera en 3 rutas distintas, A, B y C. Semanalmente hace un total de 70 viajes y el número de viajes por la ruta B es igual a la suma de los viajes por la ruta A y C. Bueno, entonces vamos a llamarle X porque me van a pedir luego el número de viajes por cada ruta. Efectivamente, aquí me piden cuántos viajes hace por cada ruta y cuántos viajes hace por cada ruta en los dos apartados. Entonces llamamos X al número de viajes por la ruta A y al número de viajes por la ruta B, y Z al número de viajes por la ruta C. Y escribimos la primera ecuación. Me dice que semanalmente hace un total de 70 viajes, es decir, que X más Y más Z tiene que ser igual a 70. Esa es la primera ecuación. Y la siguiente ecuación me dice que el número de viajes por la ruta B, que es Y, es igual a la suma de los viajes por la ruta A y C, es decir, que Y es la suma de X con Z. Y igual a X más Z. Estas son dos ecuaciones fijas que me da el enunciado del problema. Y ahora vamos a los apartados. Apartado A. Si sabemos que el doble de la suma de los viajes por la ruta A y C es 70, ¿podemos deducir el número de viajes por cada ruta? Bueno, me añaden una tercera ecuación a estas dos que ya tengo. Entonces, ¿qué ecuación es? La ecuación es que la suma de los viajes por la ruta A y C, es decir, X más Z, me dice que es igual a 70, el doble, ¿no? 2 por X más Z igual a 70. Esta sería la ecuación que me añade el apartado A. A partir de estas tres ecuaciones tengo este sistema. Ya ordenadas, X más Y más Z igual a 70, X en la Y pasa restando, menos Y más Z igual a 0, y 2X más 2Z igual a 70. Este sería el sistema que tengo que ver si tiene solución o no. Para ello lo que voy a hacer es tomar la matriz principal del sistema, que es esta, y calcularle el rango. Entonces, para calcular el rango voy a calcular su determinante, y su determinante es menos 2 más 2, 0, más 0, 0, 0, y ahora más 2, menos 2, 0. El determinante de esta matriz me da 0. Si el determinante de esta matriz me da 0, el rango de esta matriz es menor que 3. No puede ser 3. ¿Es 2? Me pregunto, ¿es 2? ¿Existe un menor de orden 2 dentro de la matriz no nulo? Sí que existe. Por ejemplo, este que he marcado aquí. Entonces, el rango de A es 2.
Entonces tengo que ver el rango de la ampliada para comprobar si es compatible el sistema, si tiene solución, si no tiene solución. Cojo la ampliada, la matriz ampliada, aquí la tengo, es la matriz A, añadiéndole la columna de los términos independientes 70, 0, 70. Y aquí observar lo siguiente, observar que la primera columna y la tercera columna son iguales. Cualquier menor de orden 3 que yo tome con estas dos columnas me va a dar 0, por una propiedad de los determinantes, que se dice que si tenemos dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0, ¿no? Bueno, entonces solamente tendría que comprobar el menor de orden 3 que no contiene esas dos columnas, y el único menor de orden 3 que no las contiene es el menor formado por la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces calculo ese determinante. Ese determinante me da 0, lo cual quiere decir que todos los menores de orden 3 dentro de la matriz ampliada son nulos. Así que el rango de la matriz ampliada no puede ser 3, tendrá que ser 2 también. Así que si los rangos son iguales y además menor que el número de incógnitas, que tengo 3, por el teorema de Rouchet el sistema es compatible indeterminado. Teóricamente es un sistema con infinitas soluciones. Digo teóricamente porque luego en la práctica X y Z representan números de viajes, tienen que ser números enteros. Así que vamos a ver las soluciones que puedo obtener aquí. Si es un sistema compatible indeterminado, con un grado de libertad, porque el número de incógnitas es 3 y el rango es 2, 3 menos 2 es 1, es un grado de libertad. Tengo que darle libertad a una de las incógnitas. ¿A quién le doy libertad? Bueno, pues yo siempre le voy a dar libertad a la incógnita de la columna que no tomo en el menor que indico siempre aquí, que sería en este caso la X. Entonces le voy a dar libertad a la X y le llamo a X igual a alfa. X toma cualquier valor, es libre. Y entonces, ¿qué sistema equivalente me queda ahora por resolver? Pues ahora me van a quedar el sistema en estas dos ecuaciones que se corresponden con la segunda y la tercera ecuación. La X queda libre y entonces me quedaría menos Y más Z y 2Z. Y la X pasaría a formar parte del término independiente. Así que me quedaría el siguiente sistema. Menos Y más Z igual a menos X, pero X lo estoy llamando alfa, por tanto es menos alfa, y 2Z igual a 70 menos 2X, menos 2 alfa. De aquí ya puedo despejar Z. Z es 70 menos 2 alfa entre 2, que es 35 menos alfa. Y por último despejo Y. Y es igual a, la Y paso para aquí sumando, y es igual a Z más alfa. Bueno, Z más alfa es 35, entonces Y es igual a 35. En la ruta, los viajes por la ruta B, en todas las soluciones siempre son 35. Siempre, no dependen de alfa. Pues entonces cuenta, por ejemplo, aquí tengo varias soluciones. Puedo dar dos soluciones distintas. Si le damos a alfa el valor 1, y si alfa vale 1, ¿cuánto vale? Y vale 34, e Y vale 35. Y si X vale de 10, por ejemplo, si X vale 10, Z vale 25, e Y vale 35. Bueno, ¿y cuántas tengo en total? Bueno, en el contexto del problema, como tienen que ser números enteros y positivos o nulos, y damos por hecho de que las soluciones pueden ser 0, que los viajes por la ruta A pueden ser 0, pues alfa toma valores desde 0 hasta 35. A partir de 35 no puedo tomar valores porque si no Z ya me quedaría negativo. Conclusión, hay 36 posibles soluciones. Hay 36 posibles soluciones, dándole la posibilidad de que X sea 0 y Z sea 0 también, Bueno, pues esto sería la solución del apartado A y vamos con el apartado B. En el apartado B, estas dos ecuaciones las tengo fijas, repito, y el apartado B me añade la tercera ecuación. En este caso, la tercera ecuación me dice si el doble de viajes por la ruta C, eso es 2 multiplicado por Z, es igual al número de viajes por la ruta B menos 5, eso es igual, 2Z es igual a I menos 5, esa sería la ecuación. ¿Cuántos viajes hace por cada ruta? A ver, ¿puedo resolverlo? ¿Tiene solución única? ¿Tiene infinitas como antes? Pues escribo el sistema, ordenado también, Ahora aquí X menos Y más Z igual a 0, y aquí la ecuación ordenada sería Y menos 2Z igual a 5, ¿no? Bien, esto lo sabemos ordenar sin ningún problema. Bueno, matriz principal. Aquí tengo la matriz principal y vamos a hacer el determinante. El determinante es 2 más 0 más 1. Es 3 por la diagonal principal, 3. Y luego sería 0 menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1. 1 más 3, que me daba de antes, es 4. Entonces el determinante es 4. Si el determinante es 4 es distinto de 0, con lo cual he encontrado un menor de orden 3 dentro de A, que es la propia A, no nulo. Es decir, que el rango de A es 3. Si el rango de A es 3,
El rango de la ampliada va a ser 3 también, porque la ampliada es añadirle la columna 7005 y siempre tengo el propio menor de orden 3 aquí dentro, no nulo, entonces el rango de la ampliada es 3. ¿Coincide con el número de incógnitas? Sí. Por tanto, teorema de Rouchet, sistema compatible determinado, tiene solución única. Aquí, sin embargo, en el apartado B, solamente va a haber una solución. ¿Y cuál es esa solución? Pues como es un sistema de Cramer, porque tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas y el determinante de A es distinto de 0, lo voy a hacer por el método de Cramer. Y el método de Cramer sabéis cómo se hace ya, ¿no? El denominador es el determinante de la matriz principal y en el numerador es el determinante de la matriz principal, sustituyendo la columna de la incógnita X, en este caso, que es la primera columna, por el término independiente, haciendo el desarrollo de este determinante. Esto ya lo tenéis que hacer vosotros previamente, hacerlo y luego darle al play. Os va a dar 80 entre 4, que da 20. Esa es la solución para X. Para Y lo mismo que he dicho aquí, pero ahora la columna a sustituir en el numerador es la segunda. Aquí, la segunda columna sustituyendo la columna de los términos independientes. Repito, el método de Cramer. Esto, desarrollando el determinante del numerador, es 140 entre 4, me va a dar 35. Y por último z, que se sustituye en la tercera columna y última, y el resultado del determinante es 60 entre 4, 15. Bueno, pues estas son las soluciones comprobadas ya, porque estas soluciones las podéis comprobar en el sistema, sustituyendo x y z por sus respectivos valores, tienen que verificarse las 3 ecuaciones. Ejercicio número 7. La recta perpendicular desde el punto A un cierto plano corta este en el punto B. Calcule la ecuación del plano. Bueno, este es un ejercicio muy fácil porque la situación geométrica es la siguiente. Me dan un plano y un punto y una recta perpendicular a ese plano. Supongamos que la recta es la roja, que pasa por un punto A, supongamos que el punto empieza aquí, y corta al plano en B. Y me dan A y B. Y necesito la ecuación del plano. Para hallar la ecuación de un plano necesito un punto del plano, que lo tengo, que es el punto B. El punto B está en el plano. Y necesito dos cosas. O dos vectores que estén sobre el plano, que aquí no lo tengo, o un vector perpendicular al plano, que sí lo tengo. El vector perpendicular al plano es el vector director de la recta, ¿no veis? Por ser perpendicular la recta al plano. Entonces, aquí lo que tengo es que este vector lo tengo, que es el vector director de la recta. Este vector es el vector normal del plano pi. Así que el normal del plano pi es el vector AB. ¿Cómo tengo el vector director de la recta? Pues como conozco A y conozco B, es el vector AB. ¿Cómo se calcula el vector AB? Son las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Y las coordenadas de B menos las coordenadas de A son 1, 1 medio, menos 1, 1, 0. Hacemos la resta, 1 menos 1, 0, 1 medio menos 1 menos 1 medio y 1 medio menos 0, 1 medio. Me queda este vector. Este sería el vector director. Como me interesa solamente como dirección, el módulo me da igual. Y entonces, para más comodidad, lo que voy y no tener que trabajar con números fraccionarios, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2, es decir, duplico su módulo, pero al multiplicarlo por 2 obtengo 0 menos 1, 1, que también me sirve como vector director de la recta o como vector normal del plano. Una vez que ya tengo este vector como vector normal del plano, ya sé que el plano tiene de ecuación 0 por x menos 1 por y más 1 por z más una constante igual a 0. Y ahora, ¿cómo calculo la constante? Para calcular la constante utilizo el hecho de que el punto B pertenece al plano. Si el punto B pertenece al plano, las coordenadas de B tienen que satisfacer la ecuación del plano. Es decir, que si sustituyo y por la y de la coordenada del B, que es 1 medio, y z por 1 medio, me tiene que dar 0. Así que menos 1 medio más 1 medio más d es igual a 0. Como 1 medio y menos 1 medio se anulan, finalmente me queda que d es igual a 0. Si d es igual a 0, el plano que estoy buscando, el plano pi, es menos y más z igual a 0. Aquí lo tengo, el resultado del apartado A. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice lo siguiente. Calcula la distancia del punto A a su simétrico respecto a pi. Bueno, el punto simétrico de A respecto al plano pi sería un punto que le vamos a llamar A', que se encuentra aquí a la misma distancia de A a B que de B a A'. Sería este punto. ¿Hay que calcular A'? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque la distancia de A a', fijaros que es el doble de la distancia de A al plano. La distancia de A al plano, la distancia de A a B es la misma que la distancia de A' a B, pero la distancia de A a B es la distancia de A al plano. Así que la solución al ejercicio es que la distancia de A a A' es la distancia, 2 veces el doble de la distancia de A a pi. ¿Y cómo se calcula la distancia de un punto a un plano? Pues la distancia de un punto a un plano se calcula tomando en valor absoluto
sustituir el punto en la ecuación del plano y dividir por el módulo del vector normal del plano. En otras palabras, quedaría 2 por... Y ahora la distancia del punto del plano es sustituir a, ¿quién era? A, la i por la i en menos i, aquí, y la z, sustituirla por 0, que es el valor de la z en a. Entonces me queda menos 1 más 0, partido por el módulo del vector normal del plano, que era el 0 menos 1 menos 1, perdón, el 0 menos 1, 1. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de 0 más la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más la raíz cuadrada si lo digo bien, es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso es la raíz de 2. Aquí ya es que yo no lo especifico, porque el módulo de un vector ya lo sabemos hacer. El numerador es 1 por 2, es 2 partido por raíz de 2, pero 2 partido por raíz de 2, si lo racionalizamos, es 2 raíz de 2 partido por 2, finalmente raíz de 2. Raíz de 2 unidades de longitud del sistema de referencia en el que estamos trabajando. Esa es la distancia de A a A'. Veis que no hay necesidad de hallar A', porque si no el problema se alargaría, evidentemente. Aquí no me piden que calcule A', me piden simplemente la distancia. Bien, pues ya está. Vamos con el ejercicio octavo y el último, que también es de geometría. Me dice, dadas dos rectas, R y S, estudiar la posición relativa de R y S. Aquí, para estudiar la posición relativa de R y S, como las tengo una en paramétricas y otra en ecuaciones implícitas, lo que voy a hacer es sustituir las paramétricas en las implícitas. Es decir, si aquí X es 3 más lambda, voy a sustituir aquí en S X por 3 más lambda y por 1 y Z por menos 3 menos lambda. Bien, haciendo eso obtengo lo siguiente. Si sustituyo X por 3 más lambda en la primera, me queda X, 3 más lambda, más I, que es 1, más 1 igual a 1 en la primera ecuación. Y en la segunda ecuación es menos 3 menos lambda, que es Z, igual a 0. De aquí despejo lambda, de la primera ecuación despejo lambda y lambda me sale menos 3. Y de aquí despejo, de la otra, de menos 3 menos lambda igual a 0, despejo lambda y me sale menos 3 también. Eso quiere decir que existe un valor de lambda donde se verifica que el punto de R, para ese valor de lambda, también verifica las ecuaciones de S. Conclusión, si existe un único valor que verifica esa condición, las dos rectas se cortan en un punto. Entonces RS se cortan en un punto. ¿Y en qué punto se cortan? Se cortan en aquel punto en el que para el que lambda vale menos 3. Si se cortaría en el punto 3 menos 3, 0. 0, 1, menos 3 más 3, 0. En el 0, 1, 0. Ese es el punto de corte. Se cortan en el punto 0, 1, 0. Hay otras formas de demostrar la posición relativa, pero esta es la más rápida y más inmediata en este caso. Y en el apartado B me pide que hallar la recta que corta perpendicularmente a R y S. Bien, si R y S se corta en un punto, aquí imaginemos que aquí tengo R y S forman un plano. Imaginemos que el plano que determinan es este plano. Y entonces se cortan en un punto, si determinan un plano, la perpendicular común a las dos es una recta perpendicular a dicho plano pasando por el punto de corte. Sería esta que aparece aquí dibujada. Como necesito la ecuación de una recta, necesito un punto, que es el 0, 1, 0, que es el punto de corte, y un vector, pero el vector director es el vector normal del plano. ¿Y cómo tengo un vector normal del plano? El vector normal es un vector perpendicular al vector de R y al vector de S. Para obtener un vector perpendicular común al vector de R y al vector de S es el producto vectorial de dichos vectores. Entonces tengo que hacer que primero cojo el vector director de R. El vector director de R son los coeficientes de lambda, es el 1, 0, menos 1. Y para el vector director de S, lo que puedo pasar a paramétricas S. Aquí el paso a paramétricas es muy sencillo porque Z ya vale 0, ya está despejada, y lo único que tengo que darle es un valor de parámetro o a X o a Y. Entonces yo aquí se la voy a dar a X, y a X le llamo alfa, y es 1 menos alfa, lo despejo de la primera ecuación, y Z es 0. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes del parámetro ahora? Los coeficientes son 1, menos 1, 0. Eso sería el vector director de S. Una vez que ya tengo el vector director de R y el vector director de S, hago el producto vectorial de ambos para obtener el vector normal del plano, o el vector director de la recta que estoy buscando, que le llamo VT. La recta que estoy buscando le llamo T. Bueno, pues hago el producto vectorial. Sabemos que el producto vectorial es el desarrollo de este determinante. Si lo hago por los adjuntos de la primera fila, me queda I por su adjunto, que es I por 1, y es I. J por su adjunto, que es menos 1, pero en J, el J el adjunto cambia de signo y te queda más 1 también.
y el adjunto de k también es 1, entonces queda i más j más k. Ese es el vector que obtengo, que expresado en forma de terna es el vector 1, 1, 1. Y este vector 1, 1, 1 sería el vector director de t, por lo tanto la recta t, que es la que me están pidiendo, que es la perpendicular que corta a R y a S, los corta porque los corta en el punto 0, 1, 0, sería la siguiente, sería x igual a 0, que es el punto P, por 1 por nu, más y igual a el punto 1 más 1 por nu, y más z, que es 0, más, perdón, 1 por nu. Esta sería la recta t que estoy buscando. Bueno, y con esto acabamos el ejercicio de selectividad de Andalucía en la convocatoria extraordinaria. La última palabra siempre la tiene vuestro profesor y espero haberos ayudado, esperándoos, como siempre, en el próximo vídeo.